Empezamos. El modelo, este es el modelo de Poisson, otro tipo de modelo para variable discreta. El enunciado del ejercicio dice que hay un promedio de 2 automóviles por minuto que ingresan a la salida de una autopista. Es decir, que ahí está medio confuso la redacción de decir ingresan a la salida, pero básicamente lo que se refiere es que salen de la autopista por una salida particular. Bueno, hay un promedio de 2 automóviles por minuto que salen entonces de la autopista. Y el enunciado acá, bueno, aclara que la distribución de esos ingresos a la salida se aproxima a una o tiene una distribución de Poisson. De todas formas, en los enunciados de los problemas, sobre todo en el parcial, van a tener que identificar que es una distribución de Poisson. Estos son los incisos que vamos a hacer, los cálculos de probabilidades. Ya lo vamos a ir viendo uno por uno. Pero veamos primero un poquito de qué se trata el experimento, un modelo de Poisson. ¿Qué tipo de experimento es y en qué se aplica? A diferencia del modelo binomial, o bueno, lo que estuvieron viendo antes con Pablo, acá lo que se desea estudiar es la aparición de éxitos, pero en un intervalo de tiempo. Recién tenían una muestra de tamaño n donde lo que era de interés era identificar cuáles eran los éxitos en esa muestra. Acá, en este modelo, cambia y lo que tenemos es un intervalo de tiempo en general, que también puede ser otras medidas como la longitud o el área, pero en general trabajamos siempre en un intervalo de tiempo y se trata de contar cuántos éxitos suceden en ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, cantidad de llamadas telefónicas que ingresan por minuto o cantidad de fallas de una máquina en un periodo de una semana o cuál es la cantidad de clientes que llegan al banco por hora o cantidad de accidentes automovilísticos por mes. Todos esos son ejemplos de modelos de Poisson. Entonces, en general, definimos a la variable aleatoria con distribución Poisson, la vamos a llamar X, y es la cantidad de éxitos en un intervalo de longitud fija, en un intervalo de tiempo fijo. Acá podemos poner tiempo. De tiempo fijo. En Poisson siempre vamos a estar hablando de éxitos nada más. Sí, porque es un proceso, en realidad estás contando éxitos y el éxito es una característica o un suceso de interés. Por ejemplo, el éxito es que ingrese una llamada telefónica. Claro. Entonces, en un intervalo de tiempo que puede ser, por ejemplo, un minuto, vos vas a contar cuántas llamadas telefónicas ingresan. Los valores que puede asumir la variable X, que es cantidad de éxitos, bueno, va a ser infinita numerable, puede ser 0, 1, 2, 3, etcétera. Lo que no va a asumir va a ser valores negativos, por eso empieza en el 0 y podría seguir hasta infinito, aunque en un minuto no entrarían tantas llamadas, pero en general, digamos, a lo que se refiere es que el campo es infinito numerable y no negativo, porque no podríamos tener menos una o menos dos llamadas telefónicas o menos uno o menos dos accidentes automovilísticos por semana, por ejemplo. El parámetro de interés que tenemos en el modelo de Poisson, que
que siempre nos va a venir dado, como en el enunciado. En el enunciado nos decía un promedio de 2 automóviles por minuto. Este promedio se denomina lambda y es el promedio de éxitos por unidad de tiempo que estemos analizando. Siempre este promedio es directamente proporcional al tamaño del intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, decimos que hay 5 llamadas telefónicas por minuto, ese es el promedio, en 2 minutos va a haber 10. ¿Se comprende? Eso es proporcional. Y estos cambios en unidad de tiempo que vamos a hacer, vamos a tener que convertir o transformar proporcionalmente este lambda de acuerdo a lo que querramos calcular según lo que nos pida ahí los enunciados, ya lo vamos a ver. Pero, bueno, es importante esto de que es directamente proporcional y lo vamos a ir calculando según lo que nos pida los puntos. Decimos normalmente que una variable con distribución de probabilidad Poisson, bueno, se denota de esta manera. X se distribuye Poisson con parámetro lambda, que es el promedio de éxitos por unidad de tiempo. Las funciones de probabilidad, la función de probabilidad que tiene el modelo de Poisson, o función de cuantía, también, ya que se trata de una variable discreta, porque, como les decía, proviene de un proceso de conteo, 0, 1, 2, 3, vamos a contar la cantidad de éxitos en un periodo de tiempo. Y para cada uno de los valores que podría asumir la variable X, esta es la función de cuantía que vamos a utilizar. Yo les copié esto, así es como sale en el material. No sé si lo han podido ver, leer. Sí, profe. Bueno, nosotros principalmente vamos a usar esta función de cuantía para vamos a simplificar el tema del lambda y vamos a calcular cuando varíe el intervalo, este h que está acá arriba, lo que vamos a hacer es calcular un nuevo lambda y poder seguir usando la misma expresión, digamos, para hacerlo más simple prácticamente. Pero bueno, sí tengan en cuenta que esta expresión de la función de cuantía o de probabilidad, bueno, es una expresión que deben saberla y aprendérsela para resolver el modelo de Poisson. Para cada uno de los valores que asuma X, la probabilidad de que X sea igual a X, bueno, minúscula, a un valor específico de X, va a ser igual a este cociente, que es el número E, elevado a la menos lambda, que es el parámetro, el promedio por unidad de tiempo, por lambda elevado a la X sobre X factorial. Para todos estos valores que puede asumir la variable X. En el caso de que, como les decía, no puede asumir un valor negativo en un proceso de conteo, bueno, la probabilidad de que X sea igual a menos 2 va a ser 0. Ni tampoco puede asumir valores continuos, por ejemplo, la probabilidad de que X sea 1,5 va a ser 0. La probabilidad de que sea estos valores enteros de la variable discreta 0, 1, 2, bueno, tomamos esta función de cuantía y reemplazamos el valor del X deseado, por ejemplo, probabilidad de 1, reemplazamos en esta función, dado el lambda que tenemos, hacemos el reemplazo y con eso calculamos la probabilidad específica. Lo que es la función de acumulación, bueno, no es más que el sumatorio de cada una de las probabilidades puntuales. Acá, por ejemplo, la probabilidad de que X
sea menor o igual a un valor de x igual a u, es el sumatorio entre 0 y u de e. Acá les voy a corregir porque tiene la expresión del libro. Y vamos a usar lambda. Lambda y lambda. Ahí está. Bien. Veamos entonces el cálculo de alguna probabilidad específica. El punto 1 dice, el punto A, el inciso A dice, ¿cuál es la probabilidad de que ningún auto ingrese en un minuto? Y aparte pide indicar cómo calcularía esta probabilidad utilizando la función de cuantía. Vamos a usar la función de cuantía para resolverlo. Bien, tenemos entonces definida la variable x como la cantidad de automóviles que ingresan a la salida o que salen de la autopista por minuto. Y tenemos el parámetro lambda, que es igual a 2. Hay un promedio de 2 automóviles por minuto que salen de la autopista. La variable x se distribuye Poisson con parámetro lambda igual a 2. Entonces, la probabilidad que nos está pidiendo, la probabilidad de que ningún auto ingrese en un minuto, va a ser la probabilidad de que x asuma ¿qué valor? 0. 0. Claro, la probabilidad de que x asuma el valor 0, dado, bueno, un lambda igual a 2. Y acá usamos, bueno, la expresión esta que dijimos, de la función de cuantía, que es e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, y reemplazamos e a la menos lambda, lambda va a ser, lambda es 2, por lambda es 2, por 2 elevado a la 0 sobre 0 factorial. ¿Y esto qué nos da? ¿Recuerdan cuánto es el, recién lo dijeron, me parece, con Pablo? 0 factorial, ¿cuánto les da? 1. 0 factorial y 1 factorial siempre les da 1, y cualquier número elevado a la 0 también da 1. Entonces tendríamos e a la menos 2 por 1 sobre 1 igual e a la menos 2. ¿Cuánto daría e a la menos 2? ¿Tienen ahí la calculadora para hacerlo? 53. 0,1353. Y esa es la probabilidad de que ningún auto ingrese a la salida o salga de la autopista en un minuto. Si vemos, voy a mostrar acá en la app esta Probability Distribution. Si vamos a la distribución de Poisson, bueno, y si ponemos un lambda, el promedio que tenemos igual a 2, bueno, ya nos arroja cómo es la función de distribución para cada uno de los valores posibles de la variable. En el caso que estamos analizando, buscamos la probabilidad de que sea igual a 0. Acá está, se los muestro nomás, es 0,1353, lo mismo que acabamos de calcular. Pero podríamos acá, para chequear, ingresar el valor 0 y vemos cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0. También podemos ver la probabilidad acumulada. Si elegimos acá, nos va a dar el mismo valor en este caso, porque es el primer valor de la variable. O podremos ver cuál es
la probabilidad de que el valor sea mayor o igual a 0, lo cual nos va a incluir todos los valores, va a ser igual a 1. Bien, esto le podemos... Lo podemos cortar y pegar acá en algún lado que les quede. Bien. Segundo inciso. El segundo inciso pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos ingrese un auto en un minuto? Entonces la probabilidad, ¿cómo sería? De que X sea ¿qué? Mayor o igual a 1. De que X sea mayor o igual a 1 y el lambda sigue siendo 2. Acá podemos verlo. Vamos a buscar el grafiquito también. Ahí está lo que nos está preguntando el inciso. Bien, esto es lo que nos está entonces pidiendo el inciso, cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1. Bien, esto podríamos verlo directamente acá, ya nos da el resultado, 0,8647. Esto va a ser 0,8647, ya lo sabemos de ahí, pero ¿cómo lo calcularíamos si no? 1 menos la f de 0. 1 menos la f de 0, muy bien. Esto sería 1 menos la acumulada de 0, que es igual a 1 menos, como es la única, la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Qué es lo que acabamos de calcular en el punto anterior? La probabilidad de que X sea igual a 0, 0,1353. Entonces esto es igual a 1 menos 0,1353. Va a ser igual a... ¿Cuánto daría? ¿Tienen por ahí la calculadora a mano? 0,8647. Claro, el mismo número que acabamos de decir acá. Ahí está. Esta es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Se entiende bien? Sí, profe. Sí. Bien, veamos el siguiente punto. El siguiente punto dice, ¿cuál es la probabilidad de que ingresen más de un auto, pero menos de 4 autos en 1,5 minutos? ¿Qué tenemos ahora? Acá, como ven en el enunciado, ya no es en un minuto. Cambió. Cambió. Entonces vamos a calcular un nuevo lambda, que vamos a llamar lambda prima. Si el lambda que nosotros teníamos estaba en minutos, lo que tenemos que hacer es 1,5, un minuto y medio, es 1,5 por nuestro lambda que teníamos antes para un minuto. 1,5 por 2 va a ser igual a 3. Nuestro nuevo lambda
Perdón que por ahí me sale muy fea la letra. Va a ser 3. Y tenemos una nueva variable X. Ahora es la cantidad de automóviles que salen en 1,5 minutos. Cuando definimos acá, en el punto A, la cantidad de automóviles que ingresan al salido, que salen por minuto, acá es la cantidad de automóviles que salen por o en 1 minuto y medio ahora. Bien, definida la nueva variable, pero lo fundamental y lo clave, el nuevo parámetro lambda, calculamos la probabilidad. La probabilidad sería entonces de que, ¿cómo sería? De que X sea, ¿qué está diciendo cuando dice? Mayor a 1 o mayor o igual a 2. Mayor a 1 y menor de 4. Mayor o igual a 3. Mayor a 1, pero Menor que 4. Menor que 4. ¿menor o menor o igual? Menor. Menor que 4. Menor que 4. O menor igual que 3. Está bien, exactamente. Bueno, acá para un lambda prima, este es X prima, lambda prima 3 ahora. Sería lo mismo que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 y menor o igual a 3. Con el nuevo lambda prima. Si buscamos si vemos el gráfico, sacamos el nuevo gráfico con el nuevo lambda. Acá vemos que nos está pidiendo que sea mayor a 1 y menor a 4, o sea, nos está pidiendo esto, digamos. Bien, ¿cómo podemos calcular eso? ¿Cómo harían para calcular eso? F de 3 menos F de 1. Puede ser f de 3 menos f de 1, sí, esa es una forma. O Podría puede ser probabilidad de 2 más probabilidad de 3. Probabilidad de 2 más probabilidad de 3. Bien, puede ser cualquiera de las dos. Vamos a hacer probabilidad de 2 más probabilidad de 3 primero. Probabilidad de que x, acá son 2x', x' igual a 2, más probabilidad de que x' sea igual a 3. En ese caso, usamos la función de cuantía, e a la menos lambda, nuestro lambda es 3, por lambda elevado a la x, nuestro x es 2, sobre x factorial. Esa es la probabilidad de que x sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3, e a la menos lambda, por lambda elevado a la x, que ahora es 3, sobre 3 factorial. ¿Y estos qué valores dan? ¿Tienen ahí para calcularlo? 0,2240. ¿Hiciste todo junto o el primero? El primero, pero dan los dos iguales. 0,2240 más 0,2240. Y la sumatoria sería entonces 0,2240
44, 80. Esta sería la probabilidad. Pero bien, dijimos que también podíamos hacerlo usando la función de acumulación. ¿Qué tendríamos que considerar? Lo habían dicho recién. No sé quién lo mencionó. Si usamos la función de acumulación. La acumulada hasta 3 menos la acumulada hasta 1. La acumulada hasta 3 nos va a dar eso, menos la acumulada hasta 1, le vamos a restar eso y nos va a quedar lo que nos interesa. Entonces, podemos hacer f de 3 menos f de 1. Para hacer la acumulada hasta 3, bueno, lo que tendremos que hacer es sumar, evaluar en la función de cuantía para 0, para 1, para 2 o para 3, y sumarlo para que nos dé el f de 3, y para el f de 1 tendremos que sumar 0 y 1. Lo vamos a buscar acá en el probability distribution, f de 3. La probabilidad acumulada hasta 3 es 0,6472. 0,6472 menos la acumulada hasta 1 es igual a 0,1991. 0,1991. Y eso da igual a 0,4480. El mismo valor que habíamos obtenido recién. Aquí es importante porque en el parcial, si tienen un punto que resolver con las funciones de acumulación, bueno, le va a ser más engorroso hacer el sumatorio de todas las funciones de cuantía. Y puede que tengamos las expresiones. Las expresiones serían, para la función de acumulación, valuada en 3, x de 0 a 3. Y esto sería e a la menos lambda. El lambda que tenemos dijimos que era 3. E a la menos 3 por lambda que es 3 a la x sobre x factorial menos sumatoria de x que va de 0 a 1 del cociente e a la menos 3 por 3 a la x sobre x factorial. Digo, esto lo podemos expresar de esta manera y probablemente en el parcial tengan expresiones de este tipo que tengan que reconocer que es la expresión de la función de acumulación valuada, bueno, para el valor 3 y para el valor 1. Bien, ¿alguna duda? También podríamos tener el sumatorio entre 2 y 3. Sería lo mismo. También podrían tener el sumatorio entre 2 y 3, claro, la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3, pueden tener sumatorio de x igual que va desde 2
hasta 3 y la expresión e a la menos 3, que es el lambda con el que estamos trabajando, por lambda a la x sobre x factorial. También podrían tener esa expresión y identificarla con eso. Vamos a poner acá forma 1. Forma 2 y opción tenemos que haber puesto para que se entienda. Ahí está. Todo da lo mismo. Es importante que sepan usar la función de cuantía y que sepan usar la función de acumulación, porque después en el parcial tomaremos la resolución con alguna de esas opciones. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Bien y claro hasta ahora? ¿Sí? ¿No? Sí, Profe. profe, venimos bien. Una consulta. Bien. Sí, sí, La decime. que pone la forma 3, cuando directamente pone las X, que no pone ningún número, ¿tendríamos que reemplazarlo por 1 y 2 a las X? Esta expresión, Sí. en realidad más que forma 3, es una expresión de la forma 1, porque esto es e a la menos 3 por 3, y ahí x valuado en 2 sobre 2 factorial, Sí. más, bueno, e a la menos 3 por 3 a la 3 sobre 3 factorial. Y eso es lo mismo que hicimos en la forma 1. Ah, sí, sí. Sí, ya me di cuenta. Voy a poner igual forma 1. Sí, más que una tercera forma de resolución es otra expresión de la forma 1. Esta. Claro. ¿Sí? Esta, acá resolvimos usando la función de cuantía, evaluando, y acá resolvimos, bueno, usando la función de acumulación, lo expresamos a la función de acumulación en términos de los sumatorios. Tendríamos que hacerlo. Esto podríamos hacer, evaluar la función de cuantía en 0, en 1, en 2, en 3, y en esta parte en 0 y en 1. Y esos números restarlos nos va a dar 0.4480. En vez de desarrollar esto y hacer todas las funciones de cuantía evaluadas en los valores 0 a 3, bueno, vimos cuánto es ese valor en el probability distribution. Claro. Bien, siguiente punto. ¿Cuál es la probabilidad de que ingresen 2 autos, pero no más de 5 autos, en 2 minutos? Acá nuevamente nos cambiaron, o ha cambiado el parámetro lambda. Tenemos que calcular un nuevo lambda para trabajar. Ahora le vamos a llamar prima prima. ¿Y a qué sería igual? Y en este caso, profe, ¿cuál de los dos lambdas vamos a usar? Por ejemplo, ¿sería como un lambda con el lambda anterior o con el lambda principal que tuvimos? Vamos a usar, ahí nos conviene usar, son proporcionales todos, ¿no? Vamos a usar el lambda inicial que teníamos, que era igual a 2 por minuto, y como ahora tenemos 2 minutos, vamos a multiplicarlo por 2. Pero podríamos también utilizar el lambda prima que recién sacamos. Sí, ¿no? pero tendrías que multiplicarlo por un número que por ahí, bueno, tendría que ser el proporcional para pasar de 1,5 a 2. Ah, bien. O sea, usamos el inicial. Usen el lambda que les den el enunciado. Siempre eso va a ser lo más fácil, pero, por ejemplo, si... a
ver, si les dice, si el lambda fuera 2 y le preguntan, el lambda inicial es 2, el segundo lambda, bueno, fuera 4, porque le pregunta 2 minutos, como este, que es 4. Y el otro fuera, no sé, 8. Bueno, ahí podrían multiplicar este por 2. ¿Se entiende lo que quiero decir? Siempre se puede, porque son proporcionales, que era lo que yo les mencionaba al principio. Al ser proporcionales, pueden arribar al nuevo lambda partiendo de cualquiera de los previos. Siempre les conviene, si están trabajando en minutos y le preguntan el nuevo lambda en 1 minuto y medio, y multiplicar el lambda por 1 minuto por 1,5. Si le preguntan el de 2 minutos, multiplicar el lambda de 1 minuto por 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá tenemos un nuevo lambda que salen en promedio 4 autos cada 2 minutos de la autopista. ¿Sí? Sí, profe. Y una nueva variable que sería la cantidad de autos que salen por cada 2 minutos. Ahora, eso varios lambda. Bien. Entonces, ¿qué probabilidad nos pide? ¿Qué probabilidad nos pide? Y podemos buscarla, si tenemos un lambda igual a 4, podemos sacar el gráfico de acá para verlo. Ven que a medida que el lambda va cambiando, el gráfico va cambiando, ¿no? Sí. Porque las probabilidades van cambiando. Bien. ¿Qué pide acá? Entonces, la probabilidad de que ingresen más de 2 autos, pero no más de 5 autos. ¿Qué sería entonces? Mayor a 2 X y más menor igual a 5. 5. Que X sea mayor a 2. ¿Y cómo sería después? ¿No es mayor o igual a 2? De que ingresen más de 2 autos. No incluiría el 2. Si no diría al menos 2 autos, por ejemplo. Pero si dice que ingresen más de 2 autos, mayor a 2. Y respecto a 5, Menor o igual a 5. este sí va a ser menor o igual a 5. Fíjense siempre bien cómo les expresan más de 2 autos y dice, como le digo, al menos 2 autos, eso sí sería X menor o igual a 2. Pero X mayor o igual a 2. Pero si dice más de 2 autos, mayor a 2. No más de 5 autos es 5 o menos. Entonces nos pide más de 2 autos, 5 o menos. Y el lambda que tenemos ahora es igual a 4. Este también sería prima, creo. Ya me mareé con las primas. Bien, ¿cómo podríamos resolver esto? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opinan? ¿Y qué sería más fácil? F de 5 menos F de 2. F de 5 menos F de 2. Sí, podemos hacer F de 5 nos va a dar la acumulada hasta acá, menos, y acá, F, está bien, tengo ahí en esta parte un error, porque cuando dice mayor a 2 no incluye a 2,
Entonces, lo que estamos buscando es la probabilidad de 3, 4 y 5. Entonces, f de 5 menos f de 2. Si acá tiene igual, tendríamos que usar uno menos. ¿Sí? Esta probabilidad es igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3 y menor o igual a 5. Entonces, cuando usamos la función de acumulación, hacemos la acumulada hasta 5 menos la acumulada hasta 2. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, esto lo podríamos expresar, si estamos usando probabilidades acumuladas, como el sumatorio para x de 0 a 5 de e a la menos lambda, nuestro lambda es 4, por 4 a la x sobre x factorial. Menos el sumatorio para x que va de 0 a 2, lo mismo, e a la menos 4 por 4 a la x sobre x factorial. Bueno, podríamos resolver todos estos sumatorios. También podríamos hacer la probabilidad de que x sea igual a 3 más la probabilidad de que x sea igual a 4 más la probabilidad de que x sea igual a 5. Y podríamos reemplazar acá, hacer todas las funciones de cuantía evaluadas en 3, 4 y 5. No lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, pero podríamos hacerlo. Así lo podrían obtener. Vamos a ver en el probability distribution cuál es la acumulada hasta 5 y cuál es la acumulada hasta 2. La acumulada hasta 5, 0,7851. 0,7851 menos la acumulada hasta 2, 0,2381. ¿Y eso cuánto da? $0,5470. Acá lo había anotado en un papel. Y podríamos hacer, como le decía, tomando la función de cuantía y reemplazando cada valor, obtener la probabilidad, la veamos en el probability distribution, ¿cuál es? Igual teníamos para 3, ¿no? 3, 4 y 5. Para 3 es 19,58. Este es 0,1958. Para 4... 0,1953. 0,1953. 0,1954. Es lo mismo, ¿no? Puse mal, 0,1954. Esta también es 0,1954, ¿no? La misma. Sí, profe. Sí, le puse mal ahí. Es la misma. Sí, ahí están las barras iguales. 19,54. Y para 5... 0,1563. 0,1563. 0,1563.
Bueno, esa suma debería dar eso. Lo pueden comprobar ustedes. Bien, siguiente punto. ¿Alguna duda hasta ahí con cálculo de probabilidades o demás? Con lo que hemos visto. No, profe. ¿Se entiende bien? Sí. Bueno, perfecto. Ahora pregunta, ¿cuál es la cantidad media esperada de autos que ingresan a la salida, es decir, que salen de la autopista, en una hora? ¿Y qué les parece que sería? Tenemos que calcular... 20. Lambda. ¿Cómo? ¿Cómo dicen? Calculemos la esperanza que sería lambda. Claro, la... Para un minuto, eso habría que multiplicarlo por 60. Exacto. Sería 120. Sería 120, exacto, muy bien. La esperanza en el modelo de Poisson, una variable aleatoria Poisson, y la varianza, si vieron en el teórico, son iguales al parámetro lambda. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron en el teórico? Sí, profe. Entonces nosotros acá tendríamos que calcular un nuevo lambda para una hora. Tenemos una nueva variable ya prima, no sé cuántos primas tenemos ya, pero tendríamos uno nuevo, que es la cantidad de autos que salen por hora. Y el lambda nuestro nuevo lambda sería el lambda que era para un minuto, que era 2, por 60 minutos que tiene una hora. Va a ser igual a 120. Entonces la esperanza x', va a ser igual al lambda, va a ser igual a 120. El lambda Profe. correspondiente. Sí. ¿Va a hacer falta estudiar toda la demostración que hay en el libro sobre la esperanza? La demostración de por qué la esperanza es lambda. Claro, sí, eso. No para ahora, para el parcial, pero sí es después, para el final, algunas de esas cosas se pueden tomar. Les pueden tomar, Martín les puede tomar. Por lo general, listo, gracias. por lo general no, él siempre dice que demostraciones en sí no suele, salvo que haga falta, tomarlo porque estén ahí para definir la nota, pero cuando les pide que fundamenten algo, a veces la mejor forma es, si saben la demostración, darla. Así más o menos el criterio de él. Pero para lo que es para ahora, para el parcial, no, esa demostración no. Sí sepan la función de cuantía, la función de distribución, esas expresiones, estos conceptos. Además, es bastante sencilla la demostración de por qué la esperanza y la varianza es igual a lambda. Si lo leen, creo que se comprende, ¿o no? Sí, pero bueno, por las dudas, había preguntado, nada más. A ver, por acá... Me parece que por acá está la demostración. Acá está. No es en realidad muy difícil de interpretar, pero no hace falta y no le vamos a tomar nosotros en el parcial. Para el final es otra historia. Bien, último punto. ¿Está claro ese? ¿Se entendió? Es fácil. Sí. Sí, profe. Siempre tengan, es clave que vean la unidad que les está pidiendo de tiempo y hagan la conversión del lambda, que siempre son proporcionales.
Eso es clave para resolver. Y por último, pregunta la variabilidad relativa de la variable cantidad de autos que ingresan a la salida de la autopista por hora. O sea, la misma que trabajábamos recién con el lambda igual a 120. Bien, ¿y acá qué deberíamos calcular? El coeficiente de variación. El coeficiente de variación de nuestra nueva variable, que sería igual a Desviación ¿cuál es la estándar sobre esperanza. desviación estándar sobre esperanza por 100, recuerden. Bien, la esperanza la tenemos que 120. Y la desviación estándar, para calcular desviación estándar de X, tenemos que calcular Le sacamos la raíz al 120. la raíz de la varianza, exactamente. Muy bien. Raíz de 120, ¿cuánto da? 10,95. 10,95. Ser 10,95 sobre 120. Y eso es igual a... ¿cuánto da? 0,09125. Pero multiplicado por 10, 9,125. 9,125. 125. 9,125%. Ahí está. Una variabilidad relativamente baja. Bien, y ahí termina el ejercicio, será el último inciso. No sé si les ha quedado alguna duda. No, profe. Yo después, profe, necesito hacerte una pregunta sobre el trabajo práctico. Bueno, si no hay ninguna duda de esto, dejo de compartir.